Bienvenida al canal de Ingeniera de mi Vida. Mi nombre es Eva, soy dietista, nutricionista y psicóloga. He creado este espacio para divulgar conocimientos sobre nutrición y psicología unidos, integrando estas dos ciencias. La nutrición por sí sola no puede ayudarte a cambiar tu alimentación a una mejor, y la psicología por sí sola tampoco. Aquí te daré consejos sobre cómo llevar todo este conocimiento a la práctica en tu día a día para que así puedas solucionar esos problemillas que tienes con la alimentación. Tu alimentación dará un giro de 360 grados y tu vida también. Testimonio de Lila. La experiencia ha sido muy buena, me he sentido muy bien acompañada y un acompañamiento muy personalizado. Es decir, no siento que nadie me esté tratando de imponer unas normas, unas reglas de cómo se debe comer, cómo se debe actuar, qué debo hacer, sino más desde el entendimiento de por qué estoy actuando de tal o tal forma y qué técnicas sencillas puedo hacer, puedo llevar a cabo frente a los diferentes escenarios que te llevan a perder un poco el control sobre la comida. Entonces me he sentido muy bien. Me gusta que sean ejemplos muy realistas y consejos muy prácticos, sin buscar la perfección, sino más desde la aceptación, el entendimiento y tratar poco a poco de mejorar, pero quitando un poco esta noción de bien y mal o esas nociones de que muchos nutricionistas tratan de meternos en el coco, ¿no? De diabolizar ciertos alimentos, de ponerle al contrario una medalla a otros. Entonces, bueno, nada, por todo esto muchas gracias y enhorabuena. Lila trabajaba vendiendo chocolatinas. Le encantaban las chocolatinas, pero sufría mucho con esta situación. Se pasaba periodos sin probar ni una chocolatina porque no quería engordar y sufriendo por ello, hasta que no podía más y se pasaba todo el día comiendo chocolatinas sin poder parar, sufriendo también por ello. Era incapaz de disfrutar de ninguna de las maneras de las chocolatinas. El caso de Lila no era un caso de pérdida de peso, al menos nada significativo, pero era un caso de lucha mental, y esa lucha puede ser con 10 kilos, con 20 o con 1. La lucha puede cronificarse si no se hace nada al respecto, restando esto calidad de vida a la persona. La alimentación ocupa demasiado tiempo en los pensamientos. Ocupa demasiado tiempo en mis pensamientos, decía Lila. Restaba tiempo y atención a cosas realmente importantes en su vida. Y ese era uno de los objetivos del tratamiento. Relajar la mente, rebajar la culpa, darse permiso para no tener que tener una alimentación perfecta. Esa búsqueda de la perfección era lo que hacía irse al otro extremo, era lo que le hacía irse al otro extremo al no encontrarla, ya que es imposible, y tener que comer cosas insanas en gran cantidad sin poder parar y perdiendo la sensación de control. Lila tenía que demostrarse a sí misma mediante experiencias concretas de su día a día que integrar lo insano en un conjunto sano no le haría engordar. Integrar las chocolatinas en su alimentación no le haría engordar. Todo lo contrario, le haría estar más relajada y feliz por poder darse ciertos caprichos como comer chocolatinas diariamente, y haría que no tuviera que darse atracones de chocolatinas y que no tuviera esas resacas de varios días tras esos episodios de descontrol, resaca física y emocional. En su caso, no podía no tener en casa chocolatinas, que es una vía rápida para no comerlas. Trabaja con chocolatinas y las tenía en casa, tenía que tenerlas en casa. Le encantaban las chocolatinas y las tenía siempre disponibles. Y siempre estaba sufriendo, bien porque no podía comer chocolatinas
engordaría, o bien porque no aguantaba más y se tiraba una semana descontrolada comiendo chocolatinas a todas horas. Bajaba de peso en la restricción, cogía el mismo peso en el atracón. El efecto yo-yo. Mantenía el peso, pero sufría muchísimo en el intento de tener que bajar 1 kilo. Esto sería así hasta que el desgaste emocional hiciera que los periodos de comer descontrolado se alargaran y los de aguantarse disminuyeran. Y se cumpliría entonces su peor pesadilla, coger peso, porque todo aguante tiene un límite. En el mejor de los casos, que mantuviera el peso sería luchando, y se puede mantener el peso sin lucha y con calidad nutricional en la alimentación, aun con el permiso de comer chocolatinas. Al final comerá muchísimas menos chocolatinas y de esta manera estaría en paz. Seguro que bajaría el kilo que quiere y de ninguna manera cogería el que no quiere. Os voy a exponer un fragmento de uno de los emails que siempre envío tras las sesiones online personalizadas que se hacen conmigo. En este caso, que Lila hizo conmigo. El mismo acto, así empieza este fragmento, el mismo acto hecho desde pensamientos diferentes da lugar a emociones muy diferentes y tiene consecuencias en tu cuerpo y en tu cabeza muy diferentes. Es decir, se puede hacer lo mismo y en función de los pensamientos que haya detrás de ese acto, tú te puedes sentir bien o te puedes sentir mal. En este caso, el acto sería comerse 3 chocolatinas por la noche. Si lo hago desde los pensamientos, no debo comerlas, debo cenar algo sano, ceno algo sano y luego no me aguanto y me como una, no me resisto y me como otra, no me resisto y me como otra. Y ya como me siento tan frustrada y pesada, digo, ya remato y me doy un atracón, ya mañana empiezo a cuidarme. Esto da lugar a pesadez física y sensación de descontrol, remordimiento y culpa. Si lo haces desde la prohibición, te sentirás mal. En conjunto, comerás más y es posible que engordes. Pero ese mismo acto, comerte 3 chocolatinas por la noche, hecho desde hoy me apetece comer chocolatinas y las voy a cenar directamente y con naturalidad, sin cenar algo sano primero. Como sé que puedo hacerlo cualquier día, tardará en volver a apetecerme el comer 3 chocolatinas para una cena. Basta de que puedas hacer algo como los niños, no tendrás esa necesidad imperiosa de volver a hacerlo. Estas chocolatinas van a ser mi cena, las 3 con un vaso de leche, y te comes las 3 seguidas disfrutándolas, sin pensar mejor una que las 3. Van a ser las 3, que es la cantidad que Lila consideraba ni mucho ni poco. Quedarás satisfecha mentalmente, sentirás que tienes permiso, que puedes, que no tiene consecuencias físicas de engordar porque lo has sustituido por una cena, no has añadido nada. Es verdad que no va a ser la mejor opción nutricionalmente hablando, pero desde ese permiso estoy segura que no va a ser todos los días y el conjunto no va a verse repercutido nutricionalmente. Fíjate, te has quitado de comer el pre a las chocolatinas, el post a las chocolatinas, has comido muchas menos chocolatinas y cosas que no son chocolatinas. Verás que mañana ya vuelves a tener ganas de una cenita sana. Lila aprendió muchísimo y seguro que tú puedes aprender de esta situación de Lila para resolver tu caso. Además, si no puedes sola, estoy aquí. Puedes reservar tus sesiones online personalizadas escribiéndome un email a quieroser@ingenierademivida.com. En ellas te daré todos los consejos orientados a tu caso que hagan falta hasta que consigas tener una nueva relación con los alimentos buenos y los malos. Consejos que de un día para otro pueden dar un vuelco a tu alimentación. Con Lila fueron consejos enfocados a experimentar el permiso y sus consecuencias. El permiso a comer chocolatinas sin miedo a engordar, porque tendría experiencias de que permitiéndose comer esas chocolatinas y comiéndolas con naturalidad no engordaría. Todo lo contrario, le haría estar tranquila con respecto a la comida y disminuir los atracones de chocolatinas que son los que, tras la restricción,
podrían aumentar considerablemente las probabilidades de coger peso o de estar con el mismo peso pero pensando siempre en comida, que es agotador. Pensar todo el día en chocolatinas era algo agotador para Lila y dejó de serlo. Así que recuerda, Lila tenía dos opciones: no permitirse estar todo el rato pensando en comida, a veces sufriendo por la represión y a veces sufriendo por los atracones, o permitirse y demostrarse que, al contrario de lo que ella pensaba, el permiso haría que comiera menos y no más, y de más calidad y no menos. Demostrarse que el permiso le haría mantener su peso, incluso bajar ese dichoso kilo y no coger ni uno. Demostrarse que el permiso haría que no estuviera todo el día pensando en comer en general y en las chocolatinas en particular. Eso es lo que hizo, permitirse, y su alimentación cambió, su vida cambió, y la tuya también puede cambiar. Hasta aquí el episodio 7 del podcast Ingeniera de mi vida. Gracias por estar ahí y te espero en el episodio 8. Puedes encontrarme en Instagram y seguir mi perfil @ing de mi vida para que estemos en contacto, y también puedes escribirme a quieroser@ingenierademivida.com para contarme tu caso.